Buenos días, mis queridos estudiantes. Continuando con el desarrollo de nuestra unidad didáctica Finanzas 2, esta semana vamos a tocar el tema del presupuesto público, ya que corresponde a la actividad de aprendizaje 8. Muy bien, jóvenes. Entonces, para lo que vamos a ver primero el contenido, ¿no? Entonces, vamos a ver primero las generalidades del presupuesto público, los principios orientadores, y le estoy alcanzando también una pequeña bibliografía exclusiva del tema. ¿Y qué queremos lograr esta vez? No, lo que quiero es que ustedes sepan describir los principios y la estructura presupuestal del sector público, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver algunos conceptos del presupuesto público. Entonces, esto, claro que el presupuesto público es uno solo, pero los autores lo denominan de distinta forma, pero llegan a lo mismo. Vamos a ver alguno de ellos, ¿no? Entonces, lo que nos dice el MEF del presupuesto público es que el presupuesto público es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Entonces, establece los límites de gastos durante el año fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos a fin de mantener el equilibrio fiscal. Bueno, ese es el concepto del MEF. Tenemos otro concepto que no habla de lo mismo, pero son conceptos cortitos, ¿no? Por ejemplo, este que dice que el presupuesto público es el conjunto estructurado de decisiones, proyectos y fuentes de financiamiento. Cortito. Hay otro también que es corto que dice que el presupuesto público es un instrumento legal que en nuestro país se llama Ley General de Presupuesto. Y eso es en el Perú, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Y el otro concepto que nos dice, ¿no?, que también puede definirse como un instrumento de la política fiscal y como, dice, ¿no?, que es el principal instrumento de gestión del Estado a través del cual se materializan las prioridades del programa de política económica, y también como la expresión cuantificada y sistemática de los gastos a atenderse en el año fiscal por cada una de las entidades que forman el sector público. O sea que refleja además los ingresos que financian dichos gastos, ¿no? Esos son los conceptos que vamos a ver sobre el presupuesto público. Entonces, luego vamos a ver los principios orientadores del presupuesto público, ¿no? Para que el presupuesto público tenga las características esperadas, debe respetar los siguientes principios. Tenemos A, equilibrio; B, universalidad y unidad; C, información y especificidad; D, exclusividad; E, anualidad; F, transparencia presupuestal. Esos son los principios orientadores. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el principio de equilibrio, ¿no?, que nos dice que está prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente. Bien claro, ¿sí? Luego, lo que nos dice sobre universalidad y unidad, nos dice que todos los ingresos y gastos del sector público y todos los presupuestos de las entidades que lo comprenden se sujetan a la ley del presupuesto. ¿Ya? Muy bien. Luego, vamos a ver lo que es información y especificidad. Nos dice que debe contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y metas. En cuanto a exclusividad, nos dice que la ley del presupuesto contiene solamente disposiciones de carácter presupuestal, o sea que es exclusivo, por eso este principio se llama exclusividad, ¿no? Luego tenemos el principio de anualidad, que nos quiere decir que tiene vigencia anual y coincide con el calendario, ¿ya? Y por último tenemos transparencia presupuestal, que es la que debe brindarse y difundirse información pertinente sobre el proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos. Vamos a ver también algunos conceptos básicos que se utilizan en el presupuesto público, ¿no?, como son Sistema Nacional de Presupuesto Público, el programa presupuestal, ¿no?
El Sistema Nacional de Presupuesto Público, como todo sistema, jóvenes, es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades del sector público, en todas sus fases, ¿no? Está integrado por la Dirección General del Presupuesto Público, que es dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por las unidades ejecutoras, a través de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del sector público que administran fondos públicos. Luego tenemos lo que es un programa presupuestal. Un programa presupuestal es una unidad de programación de las acciones del Estado, que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Ya, muy bien, jóvenes. Luego vamos a ver lo que es el crédito presupuestario. Su nombre lo indica, ¿no? El crédito presupuestario, ¿no? Es la dotación de recursos consignada en los presupuestos del sector público con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los gastos públicos? Son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. Eso es respecto a los gastos públicos, que en los gastos públicos lo vamos a la próxima semana. Vamos a desarrollar exclusivamente en qué consiste los gastos públicos. Muy bien. Luego tenemos los pasos para formular un presupuesto. Nosotros conocemos que son 5 pasos para formular un presupuesto, ¿sí? Tenemos lo que es la programación, tenemos lo que es la formulación, tenemos aprobación. Luego está la ejecución y evaluación. Estamos hablando de los pasos, ¿ya? Algunos lo llaman etapas, pero también lo clasifican en 2, simplemente que juntan las 2 primeras, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es la programación como primer paso para formular un presupuesto. Entonces, la fase de programación presupuestal se sujeta a las proyecciones macroeconómicas. Por eso es una programación, ¿no? Entonces, se está programando. Luego, el Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de su Dirección Nacional de Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de Ministros los límites de presupuesto para cada entidad. La previsión de gastos debe considerar los de funcionamiento de carácter permanente, como es el caso de las planillas de personal activo y cesante, así como las cargas sociales. Igualmente, los bienes y servicios necesarios para la operatividad institucional. Todo eso se programa, jóvenes, ¿ya? Luego vamos a hacer la formulación, que no es más que la Dirección Nacional de Presupuesto Público fija los procedimientos y plazos para la presentación y sustentación del presupuesto a las entidades del sector público, ¿no? Y otros puntos más a tratar. Luego, tenemos la aprobación. ¿Quién aprueba, no? El Ministerio de Economía y Finanzas sustenta ante el Pleno del Congreso de la República el pliego de ingresos, ¿no? Cada ministro sustenta los pliegos de egresos. La ley de presupuesto del sector público debe ser remitida al Poder Ejecutivo hasta el 3 de noviembre para su promulgación. Eso debemos de saber, jóvenes, ¿ya? Luego tenemos la ejecución. La ejecución presupuestaria está sujeta a la ley anual del presupuesto y sus modificaciones, ¿no? Se inicia, no se van a olvidar, jóvenes, el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Y luego viene la evaluación, ¿no? En la fase de evaluación presupuestaria se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras observadas en relación a lo aprobado en los presupuestos del sector público. Muy bien, jóvenes, hoy día vamos a hacer hasta aquí, y como nos toca todavía pasado mañana, vamos a desarrollar lo siguiente, porque este tema es para la semana. Entonces, a la próxima vamos a ver este ejemplo del presupuesto consolidado de ingresos y egresos. Vamos a explicar también, vamos a ver también la guía de orientación al ciudadano del proyecto de ley de presupuesto público, que esto lo maneja el MEF.
igual, ¿no? Vamos a ver cómo afecta el contexto actual al presupuesto 2021, esta pandemia, este COVID-19 que estamos viviendo, cómo va a afectar al presupuesto del 2021, ¿ya? Y por qué debemos ser responsables con los recursos, vamos a verlo también a la próxima clase. Y tenemos otros temas más hasta que el presupuesto destinado a cada departamento. Vamos a ver. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a terminar. Tienen una bibliografía que se les está alcanzando, ¿no? Exclusivo del tema. Este tema es, el presupuesto público es largo, jóvenes, entonces se tuvo que hacer un resumen, ¿no? Como se dice, resumen resumido. Bueno, jóvenes, entonces, hasta la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes.